Arquidiócesis de Asunción y la Comuna Capitalina presentaron oficialmente el cronograma de actividades con motivo del Día de la Virgen Nuestra Señora de la Asunción. Varias actividades dirigidas a toda la familia se realizarán ya antes del 15 de agosto. Hoy empezaron ya con el traslado de la imagen de la Virgen a la Catedral Metropolitana. Ricardo, adelante, te escuchamos. Hola Cintia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y uno de los actos más importantes que se realizará en estos días de festejo será la bendición y reapertura del Oratorio de la Virgen de Asunción, que se encuentra en el Panteón Nacional de los Héroes el día sábado 10 de agosto durante la mañana. Recordemos que este lugar estuvo cerrado aproximadamente más de 2 años por obras de restauración de este lugar. También durante los días de festejo, el gran retablo de la Beata Paraguaya María de Jesús Sacramentado Chiquitunga estará exhibido al público en la Catedral Metropolitana. Escuchemos la nota que tenemos con Óscar González, él es sacerdote, uno de los encargados de todos estos festejos por parte de la Iglesia Católica, y también tenemos la nota en la conferencia con el Monseñor Edmundo Valenzuela. Y el 15 de agosto, el año pasado, hemos empezado la mañana para ver si a la mañana culminábamos todos los festejos religiosos, más propiamente, digamos, y a la tarde así las otras actividades. Sin embargo, hoy por el traspaso presidencial vamos a tener a la mañana a las 10:30 el Te Deum, y a las 4:30 la misa central concelebrada por el señor arzobispo y los obispos. El Te Deum es un momento importante para el traspaso de mando, pero sobre todo para la oración por la patria. En estos momentos más que nunca necesitamos rogar a Dios por la pacificación de nuestro país. Y bueno, para festejar los 481 aniversarios de la ciudad de Asunción, la municipalidad desde el miércoles 8 hasta el domingo 19 de agosto tiene previsto varias propuestas para disfrutar con toda la familia. Tenemos teatro, por ejemplo, danza, cine, gastronomía, recorrido por sitios históricos. Todas estas actividades, hay que recordar, son de acceso libre y gratuito. Y desde el sábado 10 al miércoles 15 de agosto, las calles del centro histórico de la ciudad se convertirán en peatonales. Tenemos la nota justamente con Mario Ferreiro durante la conferencia y también con Vicente Morales, el exdirector de Cultura de la Municipalidad de Asunción. Asunción recibirá a centenares de visitantes, tanto locales como extranjeros. Vendrán dignatarios en el transcurso de la semana. También están preparados los actos solemnes en la fachada litoral, así como el Te Deum aquí en la catedral, y en todos los casos tendrán activa participación de la municipalidad. Esperamos contar con todos, que venga toda la gente al centro, al casco histórico, para disfrutar un momento lindo en familia, con los chicos, chiquitos, con los abuelos, con los papás, en un ambiente sano y bueno, en donde vamos a celebrar y también vamos a ver y disfrutar importantes actividades artísticas. Hay teatro, clowns, payasos, hay por supuesto muchísimos conciertos de música. Y esto es para agendar la tradicional Serenata de Asunción. Se realizará el martes 14 de agosto a partir de las 20 horas en la Plaza de la Democracia. El calendario de las diversas actividades uno lo puede encontrar, por ejemplo, accediendo a la página web o también en las redes sociales de la Municipalidad de Asunción. Ahí podrá encontrar día, hora, lugar de las diversas actividades que se están preparando para conmemorar, como dijimos, los festejos por un aniversario más de la ciudad de Asunción, y también la festividad por la patrona del Paraguay, Nuestra Señora de la Asunción.